Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión sobre noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Marino Alvarado Betancur, soy abogado, soy activista de derechos humanos. Esta transmisión consta de dos partes. Una primera que está referida a noticias del país con perspectiva de derechos humanos y una segunda, educación en derechos humanos, contribuyendo a que conozcan mejor tus derechos, conozcan las instituciones, los procedimientos para defender los derechos humanos. Toda esta semana estaremos hablando sobre el derecho a la manifestación, lo que está establecido en el artículo 68 de la Constitución, qué es lo que plantea la ley de partidos políticos, qué plantean los organismos internacionales, qué ha dicho la Sala Constitucional sobre el derecho a la manifestación, cuál es el contexto que hemos tenido en el país en las últimas décadas, diría yo, sobre el derecho a la manifestación pacífica. El día miércoles tendremos como invitado a Rodolfo Rico, quien es uno de los directivos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Conoceremos a esta organización que lo que hace, el monitoreo que realiza sobre las protestas en el país. Por eso estaremos analizando con él el informe que presentó el Observatorio de Conflictividad Social año 2025, pero también cómo van las protestas en este primer trimestre del año. Vamos a empezar con las noticias, pero antes de empezar con las noticias quiero felicitar al diario Tal Cual, cumplió 26 años, con aquella famosa frase hace 26 años, hola Hugo, saludando al entonces presidente de la República, Hugo Chávez, y ratificando que iba a ser Tal Cual un medio que iba a hablar claro y raspado, como lo ha hecho durante estos 26 años. Importante contar con un medio como Tal Cual, ahora digital, por toda la debacle que ha habido de los medios de comunicación por esa persecución constante que lamentablemente han tenido. Saludos a quienes han venido conectando. Voy a empezar las noticias y hablando de medios de comunicación, precisamente con una información que publicó hoy el Colegio Nacional de Periodistas. El Colegio Nacional de Periodistas señaló que en los últimos 3 meses, enero, febrero y marzo, se produjeron 76 ataques a periodistas o a medios, 76. De esos 76, 18 constituyeron detenciones arbitrarias. Recordemos que a principios de enero fueron detenidos muy cerca de la Asamblea Nacional varios comunicadores sociales, estuvieron detenidos por varias horas, algunas fueron liberados ya tarde en la noche. También denuncia el Colegio Nacional de Periodistas, esto es muy grave, en 3 meses se han cerrado 4 emisoras de radio. 4 emisoras de radio. ¿Saben cuántos corresponsales extranjeros han sido deportados? 15 corresponsales extranjeros. Muchos de ellos llegan al aeropuerto, inmediatamente son deportados. Bueno, esto es parte de lo que planteó el Colegio Nacional de Periodistas. Ojalá en esto que se ha definido como los nuevos tiempos no tengamos más situaciones como esta, podamos avanzar hacia un ejercicio efectivo, sin riesgo, de la libertad de expresión. Pero hablando de comunicadores sociales, precisamente el comunicador social Rory Franker denunció que le fue negada la solicitud de amnistía para adquirir libertad plena. Se suma lamentablemente a la creciente cantidad de personas
quienes cada vez se les niega más la posibilidad de obtener libertad plena. Defensores de derechos humanos, recordemos al defensor de derechos humanos Javier Tarazona, a su hermano Rafael Tarazona, al abogado Omar de Dios García, que está también en ese expediente, a quienes se les negó la libertad plena, tuvieron que apelar, están esperando decisión. El hecho es que va creciendo lamentablemente el número de personas a quienes, luego de haber solicitado el beneficio de amnistía para adquirir libertad plena, no se les concede. Pero también a la cantidad de presos políticos que aún se mantienen tras las rejas, a quienes los tribunales contra terrorismo le continúan negando la amnistía. Y hablando de presos políticos, entonces pasemos a ver qué nos dice la organización Calidoscopio Humano. Nos plantea que desde el 8 de enero hasta el 6 de abril se han excarcelado 831 presos políticos, de acuerdo al monitoreo que ellos han realizado de personas a quienes se les han abierto la reja, ya sea en cárceles o en retenes policiales. Recordemos que muchos presos políticos se encontraban en retenes policiales, no solo en cárceles, sino en retenes policiales. Saludos a Angie Polanco, quien está conectada desde lejos, enterándose y manteniéndose al día sobre la situación del país. Bueno, esa es parte de lo que nos dice la organización Calidoscopio Humano, pero también nos indica Calidoscopio Humano que continúan tras las rejas 500 presos políticos. ¿Sabe cuántos de esos 500 presos políticos son mujeres? 50. Y de esas mujeres tenemos una adolescente, Samantha Hernández, de tan solo 16 añitos, y la mantienen como presa política. Samantha Hernández. ¿Cuál es el motivo? Hermana de un militar a quienes están persiguiendo, no lo han podido capturar, y ella, Samantha, que tiene 16 años, y su hermana, que tan solo tiene 19 años, también está encarcelada. Entonces, lamentable la situación con las dos hermanas Hernández. Entonces, en resumen, Calidoscopio Humano nos dice 831 presos políticos excarcelados, se mantienen 500 presos políticos todavía. Voy a plantear algo que denunció la Organización de Derechos Humanos Provea hoy a través de sus redes sociales, y tiene que ver con una denuncia que ha hecho una ciudadana de nombre Verónica Petit. Y esta denuncia nos permite ver cómo un proceso judicial que debería ser normal, porque se trata de un conflicto judicial relacionado con el desacato, un conflicto judicial sobre la custodia de un niño, un conflicto judicial sobre la custodia de un niño, que debería ser en un tribunal de niños, niñas y adolescentes algo normal, que no debería trascender a asuntos penales. Pero resulta que Verónica Petit tiene casa por cárcel. Se la acusa de desacato. ¿Dónde está el trasfondo de esta situación? De acuerdo a la denuncia de la señora Petit a través de las redes sociales de Provea, que el padre del niño, al parecer, tiene vínculos con altos funcionarios del Poder Judicial.
y como consecuencia el proceso judicial por custodia de un niño no se ha desarrollado con transparencia, no se ha desarrollado con independencia. Ha habido presiones a fiscales, a jueces, se le ha amenazado a ella y detrás está el padre del niño, según la denuncia de la señora Verónica Petit, que aparentemente el padre tiene muy buenas conexiones en los altos niveles del Poder Judicial, hasta dónde llegan, quiénes son, bueno, de eso no se conoce, pero la denuncia que ella hace y la organización Provea ha permitido que la señora Petit haga esa denuncia, que es muy grave que se esté usando influencias para buscar resolver, no conforme a derechos, sino conforme a presiones, una situación que tiene que ver con el conflicto en la custodia de un niño. Una madre y un padre, algo que debería ser un proceso judicial muy tranquilo, sin mayor consecuencia. Bueno, esta es la situación. Vamos a irnos para Maturín. ¿Qué pasó en Maturín? Que hoy protestaron los estudiantes. ¿De qué? Los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Denuncian los estudiantes que es muy grave la situación de la infraestructura. De verdad que estuvimos buscando información, vimos fotografías, está bastante deteriorada la Universidad Pedagógica, el núcleo de Maturín de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Ellos dicen que el gobernador Ernesto Luna de Monagas se comprometió a que iba a realizar inversiones, trabajos para mejorar la infraestructura y no ha cumplido. Como consecuencia del incumplimiento, bueno, ejercieron lo que vamos a hablar ahora, que es el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación. Estuvieron entonces realizando una protesta exigiendo a las autoridades, no solamente al gobernador, a las autoridades de educación superior, a la ministra de Educación Superior, Ana María San Juan, que tome en cuenta la situación que está viviendo el núcleo de Maturín, de esta universidad. Habrá que ver cómo están los otros núcleos. Recordemos que la Universidad Pedagógica Libertador tiene núcleos en distintas partes del país. Bueno, hoy los estudiantes tuvieron que ejercer el derecho a la manifestación. Como dije, para quienes se han conectado tarde, en el segundo segmento de este programa que tiene que ver con educación en derechos humanos, estaré empezando a analizar, porque toda la semana vamos a estar hablando del derecho a la manifestación pacífica. Finalmente vamos a terminar la parte de noticias con una petición que hicieron familiares del preso político de nacionalidad argentina, Germán Giuliani, quien está detenido en Venezuela, quien sufrió desaparición forzada, quien está incomunicado desde mayo del 2025. Los familiares desde Argentina, acompañadas por una organización argentina, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares. Estas medidas cautelares, como he explicado en algún momento, son medidas de protección que se le solicitan a este organismo regional de derechos humanos que abarca todos los países del continente americano, para que emita medidas de protección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dictado medidas de protección para presos en Venezuela, aproximadamente unas 20 medidas de protección, si la memoria no me falla, en los últimos meses. Entonces los familiares de este preso político de nacionalidad argentina solicitaron medidas cautelares. Vamos a ver si la Comisión Interamericana las concede, ojalá las conceda. Bueno, con esto culminamos la primera parte de este programa, que tiene que ver con noticias de Venezuela con perspectiva de derechos humanos.
Permítame tomar un poco de agua antes de entrar a hablar del derecho a la manifestación pacífica. Antes de hablar del derecho, yo quiero hablar un poco del contexto. ¿Por qué? Porque Venezuela desde el año 2002 se ha caracterizado por jornadas nacionales de protesta, algunas con resultados muy lamentables. Pero en el 2002 hubo durante algunos meses una jornada nacional de movilizaciones que exigían la renuncia para ese momento del presidente Hugo Chávez. También se produjo el paro petrolero. Por cierto que uno de los hechos que está en la ley de amnistía tiene que ver con aquellas personas que aparecen presuntamente involucradas en el paro petrolero del año 2002. También hubo una jornada de protestas en el 2007, como consecuencia ¿de qué? Del cierre de Radio Caracas Televisión. Durante muchos meses se desarrollaron protestas. Afortunadamente, hay que decirlo, hubo relativa tolerancia a la protesta pacífica en ese 2007. Donde no la hubo fue en el 2014. El 12 de febrero del 2014 se realizó una gran movilización que fue lamentablemente reprimida. Como consecuencia, varias personas fallecieron ese mismo día, 3 personas fallecieron ese mismo día. Hubo muchas detenciones arbitrarias. En los días siguientes no solamente continuaron las detenciones arbitrarias, sino lamentablemente también las muertes de manifestantes. Y justo desde el 12 de febrero es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está investigando crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Se toma como fecha inicial de las investigaciones la Fiscalía el 12 de febrero del año 2014. Luego tuvimos las manifestaciones de 2017 que empezaron precisamente en el mes de abril. En esas manifestaciones del 2017 que se extendieron desde abril hasta el mes de agosto, hubo 143 personas que fallecieron en el contexto de las protestas de abril del 2017. Después tuvimos otra jornada nacional de protesta por varios meses en el 2019, que empezaron como consecuencia del alzamiento de un grupo de militares en el sector Cotiza, conocido aquí en Caracas como el sector Cotiza, donde militares de la Guardia Nacional Bolivariana se alzaron, fueron reprimidos. Eso generó, digamos, una situación de mucha protesta a nivel nacional. Hubo, si la memoria no me falla, 43 personas asesinadas en la jornada de protesta del 2019. Y la última jornada nacional de protesta, que empezó el 28 de julio en hora de la noche, se extendió durante todo el mes de agosto prácticamente, o buena parte del mes de agosto. La consecuencia de la represión fueron 25 personas asesinadas en el contexto de las protestas. Es decir, en todas estas jornadas nacionales de protesta, lamentablemente, han sido asesinadas por funcionarios de la fuerza pública, por colectivos armados por gobierno, también por particulares. Han sido en el 2017, si la memoria no me falla, fallecieron 7 funcionarios policiales entre militares y policías.
Es decir, los disparos no solo fueron desde la fuerza pública, también desde particulares. Hubo personas que lamentablemente también fallecieron por otras circunstancias. Recuerdo una señora que lanzaron una botella desde un edificio, lamentablemente le golpeó la cabeza de la señora y falleció. Con esto lo que quiero decir es que el contexto que hemos tenido de las protestas en el país ha sido lamentable. Muchas personas asesinadas y bueno, vamos a hablar precisamente del derecho a la manifestación pacífica, porque es un derecho que está establecido en la Constitución, artículo 68 de la Constitución. Quiero hacer énfasis en algo que siempre digo cuando hablamos de derechos humanos. Tenemos que analizar los derechos a partir de 3 artículos fundamentalmente. El artículo 2 de nuestra Constitución, que dice que Venezuela es un Estado de derecho, de justicia, con preeminencia en los derechos humanos, así establece el artículo 2. El artículo 19 de nuestra Constitución, que habla de la progresividad de los derechos humanos, y es un mandato para las autoridades, cualquiera sea la autoridad, una interpretación progresiva de los derechos humanos. De esto estaré hablando mañana cuando analice una sentencia del 2014 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el derecho a la manifestación. Veremos si la sentencia cumplió con este mandato del artículo 19. Y el otro es el artículo 23 de nuestra Constitución, que tiene que ver con que los convenios internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional, prevalecen en la medida en que haya una norma que favorezca más a la persona humana. Bueno, vayamos al artículo 68 de nuestra Constitución, que establece, y esto es muy importante, fíjense cómo está redactado el artículo 68, que tenemos que relacionarlo con el artículo 53 y con el artículo 61, que están relacionados con el derecho a la manifestación y el derecho a la libertad de expresión, porque la manifestación, como lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una forma de expresión colectiva. El artículo 68, a diferencia de otros derechos, recordemos que en la salud, por ejemplo, todas las personas tienen derecho a la salud. En educación, todas las personas tienen derecho a la educación. El artículo 68 no está redactado de esa forma. Dice: los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a la manifestación pacífica y sin armas. Los ciudadanos y ciudadanas. Ya este artículo, tal como está redactado, hay que decirlo, no es progresivo. Excluye a personas. ¿A quién? Excluye, por ejemplo, a los extranjeros. Le niega el derecho a la manifestación. ¿Qué pasa si un grupo, por ejemplo, de médicos cubanos quiere hacer una protesta y denunciar las inadecuadas condiciones de trabajo a las cuales están sometidos de acuerdo a las denuncias que ellos mismos han realizado sobre las condiciones de trabajo? Bueno, la Constitución lamentablemente no les da el derecho. Pero si nos vamos al artículo 23 de nuestra Constitución, sí le da el derecho. Y ahí es donde tiene importancia esto que insisto, que tenemos que interpretar los artículos que están en la Constitución conectados con el 19 y con el 23, porque ¿qué dice el artículo 23? Que los tratados de derechos humanos prevalecen por encima de una norma nacional, y esta norma puede ser una norma constitucional si favorece más a la persona humana. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho a la manifestación para todas las personas. Por lo tanto, en una interpretación correcta, adecuada
del artículo 68 de la Constitución, de conformidad con el artículo 23 de nuestra Constitución, todas las personas tienen derecho a manifestar de manera pacífica y sin armas. Más allá de lo establecido en el artículo, tal como está redactado, que dice ciudadanos y ciudadanas, que es restrictivo. Pero aquí aplicamos entonces la interpretación progresiva del artículo 19 y el propio mandato del artículo 23. Ese es el primer elemento que quiero destacar en cuanto al artículo 68 de nuestra Constitución. Otro elemento, dice, sin más requisitos que los establecidos en la ley. Y ahora vamos a hablar de la ley de partidos políticos, que regula lo que tiene que ver con las manifestaciones en el país. Se llama Ley Orgánica de Partidos Políticos y Manifestaciones. El artículo 68 también establece que se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas. Hablemos de bombas lacrimógenas, para hablar solo de una, no es la única sustancia tóxica, pero la más común, la que más se usa en el control de manifestaciones, cuando la manifestación es pacífica. Por eso yo a veces he tenido encontronazos muy fuertes, sobre todo con funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, cuando ellos, por ejemplo, en concentraciones que realizan los familiares de los presos políticos, se acercan con armas largas, con ametralladoras o con fusiles en algunos casos, a escasos 20 metros de la concentración, y los he emplazado a que se retiren, precisamente haciendo valer el artículo 68 de la Constitución, que dice que para el control de manifestaciones pacíficas no se pueden usar armas. Si no se pueden usar, no se pueden exhibir. No puede estar un funcionario armado hasta los dientes donde hay una concentración pacífica. ¿Qué sentido tiene? Entonces me ha tocado emplazarlos, y a veces de manera muy fuerte, los funcionarios del SEBIN, sobre todo para que se salgan, para que se retiren. Igual a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Rara vez un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana se acerca armado, hay que decirlo. Ahí hay una dirección de orden público que en general, en ese sentido, digamos, es cuidadosa, pero no los funcionarios del SEBIN y del DGCIM, y a veces incluso guardias nacionales. Entonces dice nuestra Constitución en el artículo 68 que no pueden controlarse las manifestaciones pacíficas con el uso de armas ni con gases tóxicos, con sustancias tóxicas. Ya en el desarrollo de la semana estaré hablando incluso qué dice la Ley de Policía Nacional Bolivariana sobre esta parte, el uso de la fuerza, cómo debe ser por parte de los funcionarios en caso de control de orden público, también algunos manuales de la Policía Nacional Bolivariana sobre el tema del orden público, pero lo más importante es el mandato de la Constitución, que nos dice que en el control de manifestaciones no se pueden usar armas ni sustancias tóxicas. Entonces, en definitiva, el artículo 68 nos habla, disculpen, de ciudadanos y ciudadanas tener el derecho a manifestar, con una interpretación basada en el artículo 19 y 23 de nuestra Constitución. Tenemos que transformarlo y decir todas las personas en Venezuela tienen el derecho a la manifestación pacífica. Ojo, derecho a la manifestación pacífica. Eso hay que resaltarlo. Pero en el transcurso de la semana estaremos analizando qué dicen los organismos internacionales cuando en una manifestación pacífica hay personas que empiezan a usar la violencia con la idea de transformar una manifestación pacífica en violenta. Y ahí, digamos, las autoridades tienen derecho a actuar, pero se establecen unas normas de actuación en caso de que una manifestación pacífica pueda tornarse violenta. Y lo otro, dice, con los únicos
requisitos establecidos con la ley. ¿Por qué decía que el artículo 68 debemos relacionarlo con dos artículos más? El artículo 53 de nuestra Constitución dice que todas las personas tenemos derecho a reunirnos de manera pública o privada, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas, y que las reuniones públicas se regirán por la ley. Escuchen, tenemos que conectar el artículo 68 con el 53, porque el 53 nos da el derecho a toda persona, ahí sí establece toda persona, tenemos el derecho a reunirnos de manera privada o pública. Entonces podemos hacer una concentración pública, sin permiso previo. Escúchese bien esto, sin permiso previo, porque lo quiero contrastar con lo que dice la ley de partidos políticos y manifestaciones. Sin permiso previo nosotros nos podemos concentrar, hacer una reunión pública con las normas que están establecidas en la ley. Y el otro es el artículo 61, que está relacionado con algo que también planteé en algún momento, y que en algún momento haré un programa o le dedicaré una parte de un programa a la objeción de conciencia. El artículo 61 nos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y manifestación, y a manifestarla, a manifestar su libertad de conciencia. Y el derecho a la manifestación es una forma de manifestar lo que nosotros pensamos, porque el derecho a la manifestación está asociada a la libertad de expresión. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la manifestación ciudadana, la manifestación de las personas, es una forma de expresión colectiva. ¿Cómo logra una comunidad a veces comunicarse con el alcalde? A través de una manifestación. Si no cierra la calle, si no hace la protesta, el alcalde ni siquiera lo escucha. Por eso la Comisión Interamericana, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero de esto, lo que han dicho los organismos internacionales, desarrollaré mañana, han planteado que la manifestación de los ciudadanos, de las personas, manifestación como expresión colectiva, es una forma de expresarse para reclamar derechos, para visibilizar una situación determinada. Por eso entonces nos plantea que es un ejercicio también de libertad de expresión. El derecho a la manifestación está directamente conectado también con la libertad de expresión. Entonces, en resumen de esta primera parte muy importante, el artículo 68 de nuestra Constitución, el derecho a manifestar, está relacionado con el artículo 53 y con el artículo 61. Los artículos remiten a la ley. ¿Qué ley tenemos nosotros que regula las manifestaciones? La ley de partidos políticos, reuniones y manifestaciones, así se llama. La ley de partidos políticos, reuniones y manifestaciones, que fue reformada, la última reforma fue realizada en el año 2010. Esa ley tiene varios artículos, entre ellos el artículo 41. Dice que los ciudadanos tienen derecho a reunión y a manifestación de conformidad con la ley. Ese es, digamos, el primer elemento que establece esta ley de partidos políticos, reuniones y manifestaciones. Después, en el artículo 43, ojo, y acá donde quiero profundizar, el artículo 43 de la ley que les estoy comentando establece que los organizadores, escúchese bien, los organizadores de una manifestación o de una concentración deben comunicar a la autoridad, generalmente al alcalde, a las alcaldías,
con 24 horas de anticipación, indicando que el lugar donde va a ser la concentración o movilización, la ruta, los propósitos, el día y la hora. El artículo establece que se debe notificar. No habla en ningún momento que se trata de solicitar una autorización. Si yo realizo o no la concentración, si yo realizo o no la movilización. Habla de notificación, como lo establecen las normas internacionales, como lo han interpretado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Relatoría de Naciones Unidas sobre libertad de manifestación. Notificar que el alcalde puede, si se llegara a dar la circunstancia de que coincidan dos solicitudes, dos notificaciones, coincidan en hora, en ruta, en lugar, el alcalde puede tomar la decisión de decir, puede no, tiene, digamos, el derecho a tomar la decisión de decir, esta concentración o esta manifestación va a tener esta ruta y determinar la ruta. No es si autoriza o no que se realice, es reorientar y establece un mandato preciso que debe priorizar a quien la solicitó primero. Si el grupo A solicitó primero una ruta, vamos a suponer, en el caso de Caracas, por la avenida Andrés Bello, y el grupo B también solicitó la ruta a las 9 de la mañana por la avenida Andrés Bello, el alcalde puede decir, oye, tengo dos solicitudes, entonces debo establecer que la que lo solicitó primero tenga el derecho a transitar por donde lo estableció. Y la segunda, además establece un mandato, debe estar alejada del lugar o la hora debe ser una hora totalmente distinta. Tiene dos alternativas, o alejada del lugar a la misma hora o en horas distintas, a lo mejor una en la mañana, otra en la tarde, o si la manifestación en la tarde, otra en la noche. Pero eso es lo que establece el artículo. No es que yo voy a pedir si me autorizan o no, no es una autorización, es una notificación. Y sobre eso estaré hablando cuál fue la interpretación que hizo la Sala Constitucional. Adelanto que hizo una interpretación regresiva, una mala interpretación de la ley y por lo tanto una mala interpretación del mandato constitucional. Es notificar. ¿Qué plantea el artículo 44? Un poco lo que les estaba diciendo, que si hay convocatorias más o menos simultáneas, el alcalde puede decidir. ¿Qué dice también el artículo 46? Algo muy malo porque se abusa de esa norma, y es que un alcalde, un gobernador, un ministro pueden establecer en qué zona del país no se puede manifestar. Recuerdo que la organización Control Ciudadano en algún momento hizo un estudio de aquellos lugares que de acuerdo a distintas normativas no se podían manifestar y constituía casi la mitad del país. La Ley de Seguridad y Defensa de la Nación establece, por ejemplo, que no se puede hacer protestas en las industrias básicas del Estado, en instituciones del Estado. En todos lados hay instituciones del Estado. Aquí el señor hoy diputado Jorge Rodríguez se atrevió a establecer una normativa en la cual decía que el centro de Caracas estaba libre de fascismo. Entonces impedía que sectores críticos al gobierno pudieran realizar manifestaciones en el centro de Caracas, además en un acto discriminatorio.
Eso es contrario a la ley, eso es contrario a la Constitución y desafortunadamente estuvo vigente, pero por la vía de los hechos los trabajadores pudieron romper esa situación el 12 de marzo, cuando a través de una manifestación masiva lograron llegar hasta la Asamblea Nacional. Pero ese es el tipo de medidas que es arbitraria, que no está conforme a la ley, no está conforme a la Constitución, porque la Constitución prohíbe en su artículo 21 la discriminación. Por lo tanto, yo no puedo darle derechos a unos y a otros. La Constitución habla que todos tienen derechos. Los derechos humanos son para todos y para todas, sin ningún tipo de discriminación. Bueno, entonces la ley de partidos políticos plantea que debe notificarse con 24 horas de anticipación, que debe establecerse la ruta, la hora, que debe plantearse los propósitos de la concentración o manifestación. Pero recordemos que el artículo 53 nos dice que nosotros podemos reunirnos de manera pública sin aviso previo. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, yo he tenido discusiones con funcionarios de orden público de la Policía Nacional Bolivariana cuando frente a una concentración dicen: ¿y dónde está el permiso? Y yo le digo, el artículo 53 dice que las personas se pueden reunir de manera pública sin aviso previo. Yo no tengo que avisar. Si estoy haciendo una concentración pacífica, en primer lugar, si el artículo 53 de la Constitución me está dando el derecho a yo realizar una reunión pública, yo no tengo por qué pedir autorización, ni siquiera notificar, porque en ese artículo 53 sí se establece sin permiso previo, sin ningún tipo de permiso previo. Pues no tengo por qué tampoco notificar, porque en una movilización sí, porque está afectado el libre tránsito. Entonces es importante, pero no solamente por eso. Es que el Estado tiene obligaciones, y de eso voy a hablar. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado frente a una manifestación? No es reprimir, no es interpretar de manera restrictiva el derecho que está establecido en el artículo 68 y en el artículo 53. No, la interpretación tiene que ser progresiva. El Estado tiene la obligación de proteger a los manifestantes. En primer lugar, la primera obligación que tiene el Estado es garantizar que las personas puedan ejercer el derecho, no obstaculizar. Recuerden, quienes me han seguido en estas conversaciones de educación en derechos humanos, que he dicho que el Estado puede garantizar el derecho no haciendo. Haciendo y no haciendo, absteniéndose de hacer. Y una forma de garantizar el derecho a la manifestación es abstenerse de obstaculizar. La actitud del Estado frente a la manifestación pacífica tiene que ser que el ciudadano, que la persona pueda ejercer su derecho. Y entonces debe establecer también, y le da la Constitución un mandato, y para que ese mandato se cumpla, entonces tiene que proteger. ¿Proteger de qué? De que terceras personas no vayan a afectar la manifestación. Y aquí hemos tenido lamentablemente la práctica de que grupos armados pro gobierno han atacado las movilizaciones. Bueno, es un deber del Estado. Si un grupo armado por gobierno o un grupo armado antigobierno ataca una manifestación del gobierno, también hay que decirlo así, porque no solamente, como he dicho, los disparos han venido de parte de grupos pro gobierno, también particulares han disparado contra manifestaciones del gobierno. Ahí el Estado tiene la obligación de proteger, que terceros no causen daño a quienes están ejerciendo el derecho. Y esa es una obligación del Estado. Otra obligación del Estado para garantizar el derecho a la manifestación pacífica: que no usen armas
armas ni sustancias tóxicas, tal como lo establece el artículo 68 de la Constitución. Los funcionarios policiales deben colaborar, y ahí sí está el tema del tránsito, para garantizar que en una movilización el desarrollo normal de la ciudad no se vea alterado, porque también el Estado tiene la obligación de garantizar otros derechos, como el derecho al libre tránsito. Entonces, los funcionarios pueden ir desarrollando una serie de medidas de tal manera que se logre controlar de la mejor manera el tránsito, de tal forma que las personas no terminen muy perjudicadas, afectadas, porque se está desarrollando una movilización. Mañana voy a hablar de lo que se llaman las protestas espontáneas, porque aquí estoy diciendo, por ejemplo, que la ley establece que yo debo notificar, pero aquí estoy hablando de una concentración o de una movilización que estoy anunciando con tiempo. Pero ¿qué pasa con las protestas espontáneas? ¿Qué pasa si un grupo de trabajadores, por ejemplo, de un hospital frente a una determinada situación realizan una protesta espontánea? Si en una comunidad afectada por el agua, como está hoy, por ejemplo, muy afectada la población de Cumaná y también de Margarita, pero sobre todo la de Cumaná, las personas salen espontáneamente a protestar. ¿Ustedes creen que en una protesta espontánea de una comunidad pobre que está afectada por el agua debe notificar que va a realizar esa protesta? No. Entonces, los organismos internacionales, Naciones Unidas, ha planteado que el concepto de notificación debe manejarse con mucha flexibilidad, que no puede restringirse el ejercicio de un derecho porque los ciudadanos no hagan la notificación. Eso lo plantea tanto la Relatoría de Naciones Unidas sobre el derecho a la manifestación, como lo ha planteado también el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que le hace seguimiento al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al analizar lo establecido en el Pacto Internacional sobre el Derecho a la Manifestación, habla que las notificaciones deben manejarse con mucha flexibilidad y que por lo tanto, bajo el criterio de que debe haber una interpretación siempre a favor del ejercicio del derecho, no puede plantearse una interpretación restrictiva o restringir el ejercicio del derecho a manifestar por el hecho de que no se haya realizado la notificación. Por supuesto, en la medida que podamos hacer las notificaciones con 24 horas de anticipación, se notifican. Pero también está esto que se denomina las protestas espontáneas. Una parte de esta semana se la estaré dedicando ya no con una parte jurídica, sino a la protesta creativa, como el ciudadano hace protestas pacíficas, creativas. Ustedes han podido ver, por ejemplo, al señor Rafael Araujo, mejor conocido como el hombre del papagayo. Es quizás uno de los ejemplos más emblemáticos en nuestro país, el señor Rafael Araujo, el hombre del papagayo, de una manifestación pacífica. De hecho, cuando se habla de manifestación, no necesariamente tenemos que hablar de colectivo. Es generalmente la manifestación colectiva. Pero una manifestación, una protesta puede ser de una persona que se encadena, o en el caso del señor Araujo, con sus mensajes, por ejemplo, a través de lo que él usa, el papagayo. Por eso se le conoce como el señor del papagayo. Ese es un ejemplo de protesta creativa. Sobre eso estaré hablando porque ha habido
en el país algunas experiencias importantes de protesta creativa, pacífica y creativa. Pero también en América Latina hemos tenido muchas protestas creativas. Bueno, ya para redondear sobre lo que está establecido en nuestra Constitución y en nuestra legislación sobre el derecho a la manifestación pacífica, es esto que he venido planteando, con una interpretación amplia, de conformidad con el artículo 19 y 23 de nuestra Constitución. Todas las personas tienen el derecho a la manifestación pacífica. Si una manifestación empieza a tornarse violenta, hay normativas, lo que se llama el uso progresivo de la fuerza, pero también hay una serie de reglamentos para buscar aislar al pequeño grupo. Generalmente empieza como un pequeño grupo de violentos, y se trata de cómo aislar a quienes pretendan convertir una manifestación pacífica en violenta, y garantizar que la gran mayoría que quiere la manifestación pacífica la pueda realizar. Sobre eso también estaré hablando en el transcurso de la semana. El día miércoles, como ya dije, vamos a tener invitado al comunicador social Rodolfo Rico, quien es del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Nos estará analizando el informe que presentó el Observatorio de Conflictividad Social, que monitorea la protesta en Venezuela, cuántas protestas hubo en el 2025, cuántos fueron por derechos civiles y políticos, cuántos por derechos económicos, sociales y culturales, cuáles fueron los estados del país donde más se protestó, pero también vamos a hablar cómo van las protestas, por lo menos en los meses de enero y febrero, que ellos ya publicaron sus informes mensuales, qué es lo que prevalece en las protestas, cuáles son los estados del país que más están protestando en el 2026. Con esto, de eso estaremos hablando con Rodolfo Rico el miércoles. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Los invito y las invito para que mañana a las 8 en punto se conecten. Pueden seguirme por mi otra cuenta de TikTok, que es marino.alvarado, o Alvarado DDHH de Derechos Humanos. Pero más fácil la consiguen por marino.alvarado. La otra cuenta que también tengo de TikTok, por Instagram a través de marino.alvarado, por X o Twitter, como todavía se le llama, @marinoalvarado, y pueden seguirme también por la cuenta de Facebook que tengo, Marino Alvarado Betancourt. El día de mañana entonces estaremos a las 8 en punto, con el formato primero noticias, después educación en derechos humanos. Ha sido un gran placer haber hablado para ustedes. Espero que esta explicación que di hoy sobre el derecho a la manifestación pacífica sirva, que ustedes puedan además contribuir a comentar con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo. Seguiremos analizando durante toda la semana el derecho a la manifestación pacífica. El día viernes inicio una sección en este programa que se denomina Todas las Voces. Dale apertura a las distintas voces de la sociedad venezolana, buscando contribuir a que tengamos y avancemos hacia la convivencia y la paz. Y estaré entrevistando a un médico que se puso a escribir sobre qué, sobre su experiencia atendiendo en emergencias a pacientes. Son varios relatos que él habla. A él lo vamos a tener como invitado el día viernes para que nos explique de dónde surgió esta idea de elaborar esta publicación y también qué receptividad ha tenido. Eso lo estaremos hablando el día viernes en este nuevo espacio que estará los viernes, no todos los viernes, cada 15 días tendremos un invitado en este espacio, Todas las Voces, buscando darle voz a la diversidad que hay en el país. Hasta mañana, nos vemos a las 8 en punto.